El pueblo se cansa de tanta tranza. La condonación o amnistía fiscal de que usted está haciendo referencia ahorita solo benefició a 10, fueron los principales beneficiarios con un 40% de la cantidad de 172.335 millones de pesos. Le insisto, el pueblo se cansa de tanta tranza y de este huachicoleo blanco. Presidente, ¿habrá juicio por juicio, caso por caso? Hubo un quebranto a las arcas del pueblo. Se requiere ver responsables de esta lesividad, que existan consecuencias, que exista reparación del daño, que paguen quienes más tienen y quienes menos tienen, que paguen menos, presidente. Vendrá una nueva lista de plutocracia mexicana, de que esos sí fueron los que han sido beneficiados con cantidades estratosféricas. ¿Habrá una nueva lista? Bueno, ya no va a haber otra lista porque ya no hay condonación de impuestos. Pero que salga a la luz pública, porque esta es solo una parte del iceberg, hubo más. Tenemos todo, pero hay juicios en la Corte, en el Poder Judicial, y tenemos que mantener en sigilo, en secreto, estos casos, así nos los pide la ley, no se pueden dar a conocer, pero sí se abusó, ya se termina este asunto, nunca más. Lo importante es no repetir estos abusos y dejar establecido en la ley que ya no van a haber estos privilegios. Es muy interesante, sobre todo para los ciudadanos, que se conozca cómo modificaron en los últimos 30 años todo el marco legal, cómo hicieron reformas constitucionales, reformas a leyes secundarias para permitir la corrupción. El Congreso, fue el Congreso. Sí, pero los legisladores que se hacían llamar representantes populares eran, con todo respeto, empleados de los potentados, recibían línea para aprobar. ¿Qué no se dieron cuenta en 1994 los legisladores cuando se modifica el Código Penal? Porque sí era delito grave, y hacen una reforma para que no se considerara delito grave la corrupción, y el que cometió un acto de corrupción a partir de entonces podía salir bajo fianza. Acuérdense los que cayeron de la gracia del régimen, ¿de qué los acusaban? De lavado de dinero. Bueno, hasta los maestros de Oaxaca, para poderlos mantener en la cárcel sin derecho a fianza, les fabricaron el delito de lavado de dinero. La gran reforma, que es como una nueva constitución, imagínense cuántos fraudes electorales, cuántas imposiciones. México era el país de la corrupción y de los fraudes electorales. Entonces, la reforma al 19 es delito grave,
Delito grave, el robo de combustible. Delito grave, la evasión fiscal en su modalidad de facturas falsas y de crear empresas fantasmas. ¿Cuál es el principal problema de México? Y muy pronto quiero decir, ¿cuál era el principal problema de México? La corrupción. La corrupción. Entonces, no se castigaba. Acuérdense ustedes, eran famosísimos los abogados que actuaban como diputados, como senadores, gran influencia. Entonces ajustaron todo el marco legal para tener impunidad. Se llegó al extremo de aprobar leyes, en el caso de Pemex, por ejemplo, para que los altos funcionarios de Pemex contaran con recursos para pagar fianzas. Es decir, un funcionario es acusado por un hecho de corrupción y además de que no se consideraba delito grave, ante cualquier circunstancia tenía la posibilidad de que la empresa pagara su fianza, que porque así era en el extranjero, copiaron todos los modelos, todo lo que les convenía en el arreglo del marco legal. Entonces, 30 años cambiando la Constitución con ese propósito y luego viene, ¿no?, la aprobación de el Instituto de la Transparencia. ¿Para qué sirve? Pura simulación. Nada más para aparentar de que se iba a combatir la corrupción. Luego, el Instituto Anticorrupción. Y ya ni les digo de cuántas organizaciones de la llamada sociedad civil se crearon en contra de la corrupción. Hay una ahí muy famosa, ¿no? Yo hasta les digo que no sabían cuando fundaron esa asociación, no me han contestado todavía, que no estaba considerado delito grave la corrupción. Saben que cuando modificaron el Código Penal, pues era Salinas de Gortari presidente, y en ese gobierno, no sé si antes, durante o después, pero en el sexenio de Salinas, el señor Claudio X González era asesor económico del gobierno. Entonces, también, eso es lo otro, fuera máscaras. Ya no se puede mantener el doble discurso, la hipocresía. Participaron en el fraude del 2006 estos defensores de la honestidad, estos que ahora son paladines
de la libertad y de la democracia. Allá están los manifiestos apoyando el fraude. Pero no solo eso, iban los representantes de estos grupos a ver a los directivos de los medios. Yo recuerdo que antes del fraude del 2006, lo digo ahora porque lo escribí, y es público, una semana antes de la elección, una reunión, una comida con el dueño de Televisa y dos funcionarios más de esa empresa, Emilio Azcárraga y dos funcionarios más, y me sacan un documento en donde yo supuestamente iba a expropiar Televisa si ganaba. Hasta me llamó la atención porque me quedé con el documento, lo tengo, y bien estructurado, o sea, con considerandos, pruebas, o sea, el nombre de todas las empresas que íbamos a expropiar. Ni sabía que habían tantas empresas, pero apegado pues a lo que era la empresa y además utilizando parte de mi habla, de mi lenguaje, de mis conceptos. ¿Cómo creen esto? Me quedé con el documento, pero bueno. Y en ese entonces la actividad, ya que andamos en estos temas, era ir a ver a los dueños de los medios, Claudio X González, el de Coparmex, el de el Consejo de Hombres de Negocios, creo que ese era Claudio, pero ahí están los nombres. ¿Sí? Y pues yo era un peligro para México y la campaña a todo lo que daba en contra nuestra.